Buenas tardes con todos. Les saluda Margarita García. Espero que el tema que hoy les traigo les sea de mucha utilidad. Confío que sí. ¿Sobre qué quiero hablar hoy día? Sobre las creencias. Esas ideas que tenemos dentro de nuestra mente de una manera que nos conducen por la vida. Marcan nuestras conductas, nuestras interpretaciones, inclusive nuestra evolución. Las creencias, que no son otra cosa que ideas asentadas en lo más profundo y de las cuales a veces no nos damos cuenta, tienen una parte profunda de programas neurológicos y otra superficial, detectable a través del lenguaje, a través de las palabras, a través de las ideas que volcamos en una conversación o que nos decimos a nosotros mismos. Y las creencias funcionan de manera automática e inconsciente. Los vamos a poder detectar mediante las actitudes, las aptitudes, los comportamientos y también en los síntomas y en las enfermedades. Como dije, la mayor parte de ellas son inconscientes y aprendidas. Las aprendemos desde pequeños. También hay información que la extraemos con el transgeneracional. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de los genes hemos recibido varias, por no decir muchas, de ellas. Desde el momento que conducen nuestra vida, que marcan nuestras actitudes, si observamos en las familias, vamos a ver actitudes, comportamientos que son similares y que son heredados, por decirlo de alguna manera. Entonces, son profundas raíces que, si no vienen del transgeneracional, las adquirimos o las incorporamos desde que nacemos. Recordemos que los seres humanos aprendemos a caminar, a tomar la mamadera, a saborear, a observar, a jugar, no porque vayamos a una escuela, lo vamos aprendiendo, mirando y descubriendo dentro de nosotros mecanismos que están, pero vamos como esponjitas absorbiendo todo lo de los adultos que nos rodean. Entonces, y en el hogar hay alguna creencia, la vamos a adquirir como una idea. Y recordemos que todo lo que aprendemos nosotros lo fijamos en nuestro software, por decirlo así, mediante las conexiones neuronales. Tenemos millones de neuronas y tenemos billones de conexiones neuronales. Una sola neurona puede tener sinapsis o conexiones con otra neurona por esta patita, pero por esta con otra, por eso que son redes neuronales. Entonces nuestros aprendizajes y por ende las ideas que vamos grabando están impregnados, están grabadas mediante estas conexiones neuronales. Entonces ese software se asienta en este hardware que son las neuronas. Las creencias pueden ser limitantes o irracionales y también pueden ser creencias que nos impulsan, que nos hacen fluir bien en la vida. Entonces la clave aquí es detectar si estamos frente a creencias limitantes acerca de las posibilidades que tenemos. Hay personas que frente al mismo reto sienten que lo van a lograr. Hay personas que sienten que no, que piensan que no y entran en una desesperanza. O sea, ven imposible lograr algo, imposible lograr el éxito, imposible trabajar en tal empresa. Entonces, eso está asociado a una creencia limitante acerca de posibilidad. Hay otro tipo de creencias respecto a la capacidad. No, yo no puedo. Esa es una creencia limitante, nos limita nuestro accionar en la vida, nos causa impotencia. Por ejemplo, frente a un idioma, no, yo no puedo aprender, yo no puedo hablar en inglés, es muy difícil, no. Estamos renunciando a la capacidad que tenemos todos los seres humanos. A algunos será más fácil, dependiendo de la edad en que comienzan a estudiar o aprender un idioma, pero para otros será un poquito menos fácil, pero se logra porque al final los seres humanos prácticamente tenemos el mismo hardware. Entonces,
esas creencias limitantes de nuestra incapacidad para lograr eso nos van a llevar a sentir impotencia. Puede ser respecto a un deporte, a un idioma, a un trabajo. Y ya vamos detectando ahí algunas creencias limitantes o irracionales que tenemos grabadas y que necesitamos observarlas o necesitamos detectarlas para poder realizar una transformación a favor nuestro. Hay otras creencias respecto a identidad que van a mermar el autoestima, ¿no? Soy malo o no. Soy rencoroso. Ya me estoy autocalificando de una manera negativa y obviamente va a mermar mi autoestima. Podemos decir también las personas que hablan, yo soy desmemoriado. Ese soy, ¿no? Soy desmemoriado, soy olvidadizo. O sea, son creencias. La memoria hay que fortalecerla, o sea, si somos olvidadizos o estamos siendo olvidadizos, mejor usar estamos siendo, porque ahí lo acotamos a un periodo de tiempo y no a que siempre somos así, ¿no? Esa palabra también siempre, nunca, jamás son creencias limitantes. Entonces, estoy siendo flojo, no digo soy flojo. Vamos acotando en menor tiempo y nos vamos dejando el resto del tiempo como un espacio de posibilidades. ¿Okay? Entonces, fíjense, tenemos creencias limitantes sobre lo que podemos hacer, sobre nuestras capacidades, sobre lo que podemos esperar de nuestro mundo, de nuestra realidad y respecto a nuestra identidad, ¿no? O soy muy pobre para poder reunirme con esos chicos ricos de la universidad. Todas son creencias limitantes que solamente están dentro de nosotros y que si queremos crecer, si queremos evolucionar, si queremos desarrollarnos, tenemos que comenzar a verlas, entender que están ahí porque las aprendimos desde pequeños, las traemos con nosotros, pero sobre todo porque nos han ayudado a llegar hasta este momento de la vida. Y es este momento en el cual comenzamos a autoconocernos, comenzamos a ver nuestra realidad que está impregnada de creencias y que la reflejamos en el exterior y comenzar a tomar decisiones respecto a si queremos seguir viviendo así o queremos hacer algunos cambios para poder estar mejor o vivir mejor. Entonces, recordemos que desde pequeños hemos adquirido creencias. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a detectarlas? Observando, tomando conciencia de las creencias que nos rodean, que son las mismas que tenemos. Luego de eso, haciendo una reflexión. Esa creencia que ya la he detectado, que está en mi entorno familiar o amical, porque al final vamos a tener creencias adquiridas en el seno familiar, creencias adquiridas en los centros de estudios o centros laborales o en los grupos de amigos. Entonces, comenzar a ver, esto me ayuda a alcanzar mis nuevas metas, me ayuda a avanzar en la vida como yo quiero o me está limitando. De ser así, necesitamos comenzar a tener un nuevo aprendizaje. Vamos a imaginar que tenemos un reto en la vida. Nos hemos propuesto de repente terminar de estudiar una carrera y trabajar en la compañía X o Z. Comenzamos a ver las posibilidades y también comenzamos a ver qué necesidades tiene esa compañía, que puedo cubrirlos con mis aptitudes, con mis habilidades y con mis actitudes. Puedo revisar los valores que esperan de las personas que integran la compañía y para ir viendo a ver qué tengo y qué necesito complementar. Entonces, ese reto lo podemos ver como muy pequeño o como muy grande. Otra persona con otro tipo de creencias de repente lo va a ver, si nosotros lo vemos muy pequeño, otra persona la va a ver muy grande o viceversa. Entonces tenemos que ir comprendiendo que la realidad allá afuera, las oportunidades afuera son las mismas. Somos nosotros quienes podemos estar limitándonos con nuestras creencias o somos el otro grupo que realmente se come el mundo porque no tiene esas creencias limitantes en ese aspecto, pero puede tener creencias limitantes en otro aspecto.
Una creencia que está muy interiorizada en muchos grupos es la creencia sobre la escasez. Creo que todos hemos escuchado o hemos dicho la frase: el dinero no crece en los árboles. Y eso está relacionado con la escasez, porque estamos diciendo, o sea, tener dinero es muy difícil, o sea, es escaso. Entonces, fíjense cómo esas creencias que atraviesan una sociedad están en todos. Y no nos damos cuenta porque nadie dice, no, lo que pasa es que tener dinero es muy difícil de conseguir, etcétera, etcétera. Sino decimos metáforas alusivas a ello, ¿no? El dinero no crece en los árboles, o el dinero no llueve del cielo. La idea en este espacio que tenemos en este momento y que me están escuchando es comenzar a comprender que no tenemos que vivir de manera que estemos comprimidos. ¿Cuándo estamos comprimidos? Cuando estamos temerosos del futuro, cuando estamos angustiados por no conseguir algo, porque nuestra anatomía, nuestra fisiología, este hardware no está diseñado para vivir así. Es ahí cuando lo lastimamos, es ahí cuando comenzamos a generarnos síntomas que luego pueden estar describiendo una enfermedad. Ya hemos escuchado que hay información de que las emociones por lo general causan enfermedades. Entonces aprendamos a cuidarnos. Comencemos a observar qué creencias tenemos, qué creencias están en nuestros entornos y que las repetimos con nuestro accionar. Para comenzar a tomar una decisión, de repente decidimos que sí, que estamos bien así, no queremos cambiar nada. Al final todos somos libres de elegir ir por esta ruta o por la otra. Pero si no queremos, el hecho de observar ya implica lograr tomar conciencia de ello para comenzar a tomar otra decisión. Y alguien me preguntará, ¿pero cómo cambio mi creencia? Bueno, no es cuestión de decir, hoy día pienso así o creo esto, mañana no. Es un reaprender. O sea, solamente en la adolescencia hay una poda de conexiones neuronales donde perdemos aprendizajes, pero luego en la vida tenemos que reaprender. ¿Qué va a implicar eso? Aprender una nueva conducta va a implicar que volvamos a generar conexiones neuronales distintas a las existentes a la misma conducta, con una diferencia. La conducta anterior que teníamos que respondía a una creencia limitante está bien fuerte. O sea, cuando se produce el aprendizaje se hacen las conexiones neuronales y esa unión entre la colita de la primera neurona que traía la información, el axón, y esta cabecita de la otra, donde una dendrita, una de sus patitas se ha unido, esa conexión se recubre de una sustancia llamada mielina y se va engrosando o fortaleciendo conforme utilizamos. O sea, es la metáfora del funcionamiento de un músculo. Si yo comienzo a hacer ejercicio, lo voy a fortalecer, lo voy a hacer duro, lo voy a hacer más grueso, etc. Porque lo estoy usando. Cuando deje de hacer el ejercicio, este músculo va a debilitarse. Lo mismo va a pasar ahí. Si ya tomamos conciencia de que tenemos una creencia limitante, no, es muy difícil, comenzamos a decir, no, es posible. Entonces, esta creencia es muy difícil, que está fuerte, robusta y que nos hace actuar siempre y decir lo primero, no, es muy difícil, no, es muy difícil. Comenzamos a tomar conciencia y decir, no, sí es posible, sí es posible. Esta está todavía incipiente, delgadita, comenzamos a usarla más, se va a fortalecer. Y esta va a comenzar a perder fuerza. Estamos reaprendiendo una conducta. Entonces comenzamos a fortalecer esta. Pero fíjense lo que necesitamos, estar conscientes de ello, estar atentos a cómo estamos respondiendo a los estímulos del medio externo, del entorno, y, esto. O sea, estar atentos, no estar en el piloto automático, porque la mayor parte del tiempo estamos en piloto automático. Y en ese piloto automático justamente es cuando nos están conduciendo las creencias limitantes, entre otras cosas, ¿no? Entre los recuerdos, los pensamientos, etc. Entonces, comenzamos a fortalecer esta. Va a llegar un momento que esta se debilite. Y cada vez que estemos frente a un reto,
ya no me salga la palabra o el pensamiento imposible, ya me salga, no, sí es posible. Y una vez que yo cambio esta creencia, o sea, la reemplazo, ya encuentro otro mundo de posibilidades. El solo hecho de pensar que sí es posible me lleva a buscar soluciones distintas, me lleva a plantear alternativas que me van a facilitar que aquello que antes yo veía imposible, ahora es posible y lo puedo hacer. Entonces comencemos a revisar las creencias limitantes para comenzar a reemplazarlas por creencias opuestas o creencias que nos abran un mundo de posibilidades, creencias de expansión, que nos sintamos que podemos comernos al mundo. ¿Sí? Y fíjense, otra forma de detectar también esas creencias es algún síntoma que tenemos. Por ejemplo, comienzo a pensar en algo, me causa incomodidad, mi cuerpo se encoge, me pastilla el estómago. Ajá, ¿qué hay ahí detrás? De repente se trata respecto a alguna creencia inconsciente que tenemos. Supongamos que me siento así fastidiado cuando entra un compañero de trabajo que es opuesto a mí, no lo paso entre comillas, y cada vez que escucho ¿qué creencia hay detrás? Hay la posibilidad de diversas creencias limitantes, ¿no? Le caigo mal, me cae mal, recuerden que el muy, demasiado, siempre, jamás son creencias limitantes. Es muy extrovertido o muy extrovertida. Entonces ya comienzan a aflorar nuestras creencias. Entonces, la idea simplemente es poner sobre la mesa un tema al que hay que prestarle atención. Una forma de modificar creencias es la que les he mencionado, reaprendizaje. Obviamente es necesario detectarlas mediante la observación. Cuando hago coaching, por ejemplo, aplico algunos protocolos para llegar a otro tipo de creencias que están más en el inconsciente. Cuando estudié, porque también estudié constelaciones familiares, era curioso cómo aparecían las creencias en el campo. El campo es donde las personas están transmitiendo información de las personas a las cuales están representando. Y era curioso ver cómo una creencia se detectaba cuando la persona comenzaba, de repente estaba mirando de frente, de repente comenzaba a mirar. Y mirar encima de su cabeza. Y de ahí no salía. Porque en la constelación el cuerpo habla. O sea, no hay diálogos. No. Bueno, hay algunas frases que se dan al final para una sanación de lo que se está trabajando, pero es una postura del cuerpo que... Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que nuestra vida se conduce a través de un carril, en una vía, y que somos los conductores de nuestra vida, que es el auto. Imaginemos si comenzamos a manejar así. Vamos a ir de tumbo en tumbo, nos vamos a lesionar, vamos a lastimar a otras personas con nuestro vehículo, con nuestro cuerpo, con nuestro accionar, con nuestras costumbres. ¿Por qué? Porque esas creencias nos están impidiendo ver la ruta que tenemos adelante, las posibilidades que tenemos adelante, los caminos que todavía nos faltan andar. Y también es cierto que todas esas creencias hasta este momento nos han ayudado a llegar a este momento. Entonces, por ejemplo, en la constelación uno agradece a la creencia y toma la decisión de renunciar a ella. No es necesario investigar qué creencia es. Y es curioso porque cuando se hace el protocolo, la persona comienza solita a dejar de mirar al techo, comienza a ver su camino de vida y tiene la fuerza para ir hacia adelante. Esa es una forma muy práctica de comprender lo que es una creencia limitante. Hay creencias que son fortalecedoras, que nos hacen volar en la vida, y eso no hay que cambiarlo. O sea, si yo he aplicado una creencia, por ejemplo, si los demás pueden, yo también, es una creencia potenciadora.
Me hace entender que debe haber algo que tengo que todavía adquirir, pero voy a poderlo. O sea, no es imposible para mí lograr algo. Entonces, es un poco el autoconocernos y también adquirir herramientas para poder modificar esas creencias limitantes. Albert Ellis creo que es el que establece tres creencias irracionales y luego hay un listado de 11. Pero básicamente se centran en estas creencias, por ejemplo, de que somos moneditas de oro, en otras palabras, ¿no? O sea, que todo el mundo nos tiene que querer. Y no es así. Creo que el primer amor tiene que venir de nosotros mismos, o sea, querernos nosotros mismos. Y los demás, en base a sus creencias, a sus realidades internas, a sus percepciones, interpretaciones, podrán mirarnos con amor o no, podrán aceptarnos o no. Pero tenemos que comprender que esas otras personas tienen también sus creencias. Entonces, el solo hecho de comprender que muchas veces nos separan creencias a un grupo y a otro, una persona y otro, ya nos ayuda a ser mucho más tolerantes con las otras personas y con nosotros mismos y a nivel del grupo familiar. Observen y van a ver que entre hermanos hay muchas diferencias, entre padres e hijos hay diferencias. ¿Por qué? Porque también cada uno de los integrantes se va relacionando con otros grupos y va adquiriendo también otras conductas que obedecen a otras creencias que ya se van incorporando. Hace poco conversaba con una amiga, muy amiga mía, que estaba pasando la etapa que la mamá se le enfermó. Y cuando yo la escuchaba, iba descubriendo muchos de los síntomas que reflejaban creencias que obedían a heridas de abandono de la niñez de la mamá. Yo las conozco el amor que ella le tiene a su mamá y todos los hermanos y los cuidados que le dan, ¿no? Entonces cuando ella me narra, mi mamá ha adquirido este problema, está internada por esto, le comienzo a hacer unas preguntas y ahí descubro que primero había un tema de pérdida de territorio y luego le comencé a hacer preguntas porque por la enfermedad era el simbolismo de una pérdida de territorio, ¿no? Sí, me dice, lo que pasa es que mi mamá se ha puesto pesada, entonces estamos viendo que regrese a su casa, pues estaba viviendo con mi otra hermana, etc. Ok, pérdida de territorio. Y un día los esfínteres se le aflojaron y orinó. Está marcando territorio, porque las mujeres también marcamos territorio como los hombres. Entonces fíjense cómo el cuerpo comienza a hablar lo que no queremos expresar. Pero ahondando, yo le digo, ahí ella tiene una alta necesidad, o un alto de tener mayor cuidado, mayor atención, a pesar de todo lo que ella está recibiendo, porque de verdad, cuidados, atenciones, etc. Entonces, ¿qué había detrás? Yo digo, ahí, yo lo que veo es una herida de abandono. O sea, sí, me dijo, fue huérfana muy niña. Claro, hay herida de abandono. Ustedes saben lo que significa que un niño pierda a sus padres. Es como en la época prehistórica comenzaron a juntarse los seres humanos, las hordas primero, luego las tribus, y si alguno de los integrantes quería irse a buscar otros espacios solito, lo más probable es que muriera, comido por las fieras. En cambio, el grupo que se quedaba unido sobrevivía porque se protegían, avanzaban juntos, se cuidaban, traían comida para todos. Entonces, el grupo era la unidad básica para sobrevivir. Y cuando uno de ellos por mala conducta era expulsado, era como mandarlo a la muerte. Entonces, lo mismo pasa con un niño. Los padres son los que le aseguran la supervivencia o los adultos que le rodean. El que desaparezcan ellos significa posibilidad de muerte. Aunque no lo declaremos, aunque nadie nos lo diga, aunque nos digan no vas a estar bien, está en nuestro inconsciente. Entonces ahí hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo para volver a conectarnos con la realidad actual, porque la otra quedó. Pero no es fácil, porque está grabado. Es como si nosotros nos programáramos con algoritmos. Entonces una creencia es como un algoritmo.
La introdujimos y ante determinadas situaciones comenzamos a accionar de la misma manera. Ni siquiera lo pensamos, simplemente aflora y actuamos. Entonces, cuando nos encontremos en una acción que la tenemos todos y que estamos viendo la reacción de las otras personas que no es agradable, o que no estamos adquiriendo no estamos logrando los objetivos que nos hemos propuesto, a pesar que el esfuerzo que le ponemos, busquemos qué otras creencias hay detrás de ello. ¿Qué creencias hay que nos están limitando? Las que nos han permitido y nos permiten seguir avanzando fuertes, esas, cuidémoslas. Pero si vamos detectando creencias en relación a los padres, en relación a la pareja, en relación al jefe, en relación a los compañeros de trabajo, en relación a la vida, en relación a X, comenzamos a detectarlas y comenzamos a manejarlas, porque al final se trata de eso, de ser nosotros los pilotos de nuestra máquina, de nuestra vida. Y ahí nos damos cuenta también que hay muchas cosas que están básicamente grabadas en nuestra mente y que no están en el mundo exterior. Y a veces se da, a veces creemos que, por ejemplo, le caemos mal a una persona, pero la otra persona ni fu ni fa. Eso estaba en nuestra mente y cuando tenemos un diálogo se cae esa primera idea y tenemos que revisar por qué tenía esa creencia, de dónde venía esa creencia que le caía mal a otras personas, de dónde. Y comenzamos a escarbar y logramos detectar de dónde viene esa creencia. Y comenzamos a hacer un reaprendizaje. Hay otras formas también de detectar creencias. Hay otras formas de ir debilitando una creencia antigua. Está el anclaje, por ejemplo. Y bueno, ahorita no vamos a poder desarrollar todas esas herramientas. Solamente quiero abrir este espacio para que comiencen, si no lo han hecho ya, a observarse, mirarse un poquito a la distancia, o después que ha pasado una situación que no les gustó o han sentido en su fisiología que algo les incomodó, es porque algo no lo están aceptando de lo que está afuera, porque choca contra nuestro software. ¿Qué hay ahí? De repente está bien, de repente es algo inapropiado lo que está afuera y te digo chocar, ¿no? Por ejemplo, estoy en un centro laboral y alguien me está acosando, está bien que yo tenga, que me comprima y que me fastidie, y bueno, y accionaré. Pero si no es así, por eso es necesario alejarse, mirar como que estuviéramos fuera de la situación y observarla y tomar conciencia, a ver, ¿de qué se trata? Si encontramos estas creencias limitantes, ok, no me voy a latigar, uy, tiene esto, no, ok, hoy día tomo la decisión de modificarla, de reaprender algo que me permita a mí estar mejor en la vida, caminar más fuerte, caminar erguido, caminar confiado, amándome, elevando mi autoestima. Bien, eso les quería compartir hoy día. Hay mucha información en las redes sobre esto. También hay libros. Recuerden que tenemos billones de neuronas. Tenemos que cada neurona hace hasta 10.000 o más conexiones neuronales. Fíjense en todo lo que hay dentro nuestro y todo lo que tendríamos que observar, pero por lo menos comencemos a observar aquello que nos está llamando la atención, porque el cuerpo habla. Un síntoma, un malestar estomacal, algo que usualmente no debería darse o que no se da en el común. ¿Por qué a mí sí? ¿Qué hay dentro de mí que no me permite digerir? Por ejemplo, a veces las indigestiones no es netamente algo, sí, me cayó algo mal. No estamos pudiendo digerir algo que está en nuestro entorno. Observándonos, podemos comenzar a reconocer algunos aspectos que es mejor cambiarlos mediante un reaprendizaje para estar mejor en este mundo, en esta vida, que algunos dirán es muy larga y otros dirán es muy corta, dependiendo de la creencia que tenga cada uno. Que estén muy bien, que les vaya muy bien. Hasta la próxima.